chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, ¿sí? El día de hoy damos inicio al cuarto bimestre, el último bimestre para terminar este ciclo. Antes de comenzar con nuestro tema, quiero recordarles que este bimestre vamos a trabajar de la misma forma en la que trabajamos el tercer bimestre, siempre con portafolios. Ustedes van a trabajar en hojas para ir reuniendo todas las guías en su folder, ¿sí? Bueno, vamos entonces a comenzar. Esperemos que este bimestre todo nos salga perfecto, ¿sí? Nuestro tema para comenzar es la historia de la lengua castellana. ¿Por qué es importante o por qué estudiamos la historia de la lengua castellana? Pues es simple, ¿sí? Todos debemos de conocer nuestros orígenes, los orígenes del por qué nosotros hablamos así. Entonces vamos a ver. Dice que la lengua castellana se va a derivar del latín vulgar, este idioma hablado en esa época por los soldados romanos que conquistaron España en el siglo III a.C. Existen tres formas de latín. El número 1 es el latín clásico o el literario, llamado sermo nobilis. Este no es hablado, sino que era solamente escrito. Era usado por los prosistas y los poetas latinos. Todo lo referente a literatura era escrito en el sermo nobilis. También tenemos el latín urbano, o de las ciudades, el sermo urbanus. Este sí era hablado, y era hablado por los habitantes de las ciudades y en sus conversaciones. Aparte de ello, tenemos el latín vulgar. El latín vulgar era llamado sermo vulgaris, hablado también, y este era usado por todo el pueblo, ¿sí? Si se dan cuenta, el anterior era hablado por los habitantes de las ciudades, este es por los del pueblo. Bueno. Tenemos entonces que la lengua castellana nació en Castilla, región de España. Fue este último el que entró a España en la época de la conquista, llevado por los legionarios y colonos, y que al evolucionar dio origen al castellano, ¿sí? En el siglo VI de la era cristiana, los visígodos, reino bárbaro, invaden el Imperio Romano y domina a España. ¿Qué pasó cuando los españoles invadieron Guatemala? Todas las costumbres, la religión, la forma de hablar de España la adquirimos nosotros. Entonces lo mismo pasó cuando conquistaron España. En este caso, los latinos, los romanos, les brindaron todo lo que ellos tenían y por eso fue de que en España empezaron a hablar el latín vulgar. Pero el latín vulgar se transformó. Al pasar de los años, iba bien adquiriendo palabras que hablaban en ese entonces ahí, más las del latín vulgar. Y entonces, como el latín vulgar, van a nacer muchas lenguas y estas se las vamos a llamar romances. Entre ellas tenemos el castellano, el navarro aragonés, el catalán, el leonés, cuyos nombres iban a indicar la región de donde se empezaron a hablar, ¿sí? ¿Por qué se llama castellano? Porque empezó en Castilla. Castilla significaba un lugar lleno de castillos. En el siglo XIII, el castellano iba agarrando tal auge que don Alfonso el Sabio vio que ya la mayoría de pobladores lo sabían hablar. Entonces, ya él ordenó que todo esto, todo lo escrito, sea en castellano. Asimismo, la evolución del castellano iba lenta pero segura. Entonces, existe un personaje que se llama Antonio de Nebrija. Él era un humanista español, el que fue quien escribió la primera gramática de la lengua española. La gramática, recordemos que es la ciencia que nos va a ayudar a escribir y hablar correctamente. El castellano, su mayor brillo fue en los siglos XVI y XVII. Estos eran llamados los siglos de oro. Las letras llegaron a su glorioso apogeo con los maestros del idioma. Entre ellos estaba Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León, Cervantes, Lope de Vega y muchos otros. Actualmente el castellano se habla en toda Latinoamérica. Vamos a quitar de esta parte a Brasil, ya que Brasil habla el idioma portugués. Y asimismo, vamos a también recordar que de 100 palabras, nosotros digamos, un 70% de estas palabras va a tener un origen latino y el 30% va a tener un origen de otros idiomas. Como les mencionaba, tenemos las lenguas romances,
que su lengua madre va a ser el latín. Entre ellas tenemos el castellano, el portugués, el rumano, el catalán, el italiano, el provenzal, entre otras. Bueno, este ha sido nuestro tema. La historia de la lengua castellana, recordemos que se deriva del latín vulgar. Vamos a ver por acá. Recuerden que tienen que copiar toda la información en hojas. Van a realizar un mapa conceptual siempre. Recordemos las bases para realizar un mapa conceptual que lo vimos en el bimestre pasado. Tenemos acá una pequeña fábula donde ustedes van a practicar caligrafía y lectura. La van a copiar en letra de carta y en letra de molde. Cualquier duda, saben que estoy aquí a la orden con ustedes. Y por favor realicemos todo de la mejor forma posible, ¿sí? Feliz día y nos vemos.